Ahora en esta muestra cadavérica podemos apreciar en verde a la fóvea superior, ¿no? Como pueden ver ahí es una depresión que se ubica en la porción protuberancial del piso. Seguidamente tenemos al locus ceruleus en, en blanco. Luego en rosado tenemos al surco limitante. Seguidamente también tenemos al tubérculo de Gold o delgado, o también de gracilis, ¿no? Y en amarillo. Y en celeste al tubérculo de Burlach, o también denominado tubérculo cuneiforme. Estos dos últimos mencionados llevan información de tacto fino y sensación consciente de posición y movimiento de las partes del cuerpo, o sea, de la sinestesia. Luego en rojo tenemos al surco medio posterior y en negro la fóvea inferior, que también es una depresión que se ubica en la porción vulvar del piso. Siguiendo con las muestras cadavéricas, en verde tenemos a las barbas del Calamus scriptorius, muy finitas. En celeste al velo medular superior, en rojo al surco cruciforme y en amarillo a la fóvea inferior, ya mencionada anteriormente. Aquí tenemos en esta muestra cadavérica los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Sabemos que son tres, en superior, medio e inferior. Superior digámosles, en azul, eh, en amarillo el medio y en blanco el inferior. Los primeros comunican el cerebelo con el cerebro, o sea, el superior. Los medios al cerebelo con la protuberancia y los inferiores al cerebelo con el bulbo raquídeo. Aquí, aparte de la muestra, hemos agregado un esquema, ¿no?, del piso del cuarto ventrículo, donde, bueno, el surco limitante interno termina en la fóvea inferior y delimita la parte caudal. ¿Para qué? Para delimitar en tres trígonos. En morado tenemos al trígono vestibular, en amarillo al trígono del hipogloso y en celeste al trígono del vago. Ahí tenemos dentro del esquema también señalado, ¿no?, el surco limitante, el locus ceruleus, las barbas del calamus scriptorius, la fóvea inferior, ¿no? Entonces, todo lo que hemos mencionado, pero en forma de esquema. La eminencia teres, el surco del calamus scriptorius, el tuberculo arcuato, el lobex abajo. Estas son estructuras que sí hemos mencionado, pero que las hacemos en forma de esquema. Para remarcar desde otra vista, de otra visión del tronco encefálico, tenemos al surco del calamus scriptorius, también, todos estos ya mencionados, al tubérculo de Gold y su fascículo, al tubérculo de Burlach también con su fascículo, a las barbas del calamus scriptorius, ¿no?, en verde, al locus ceruleus, al área postrema, a la fóvea inferior y a la eminencia teres. Así como mencionábamos hace un rato en esquema los trígonos, aquí en fresco tenemos al trígono del hipogloso, al trígono del vago en rojo y al trígono del vestibular en verde.
Esta es una muestra cadavérica donde en rojo podemos ver al tubérculo cuadrigémino superior, en amarillo al tubérculo cuadrigémino inferior, en verde a la válvula del anillo de Busens, muy pequeñito, ¿no? En celeste al surco cruciforme y en ámbar a la fosa subpineal. Aquí en esta muestra cadavérica observamos en celeste o en azul al brazo conjuntival superior, en rojo al brazo conjuntival inferior y al surco interbraquial en amarillo. Bueno, por último, para terminar con la estructura externa del tronco encefálico, hemos delimitado la comisura blanca posterior en verde, en ámbar la fosa subpineal, en morado o lila los pedúnculos cerebrales, en rojo la sustancia negra, en negro el núcleo rojo, en amarillo el velo medular superior y por último en celeste el acueducto de... Pues bien, ahora vamos a hablar de la configuración interna. Pero antes de hablar de esta, de la configuración interna del tronco encefálico, hay que retomar los conceptos básicos y generalidades de la sustancia gris y sustancia blanca. Hay que recordar que la neurona la podemos dividir en cuerpo y soma, y también la porción axonal. La agrupación o conjunto de somas, o cuerpo, constituye la sustancia gris, mientras que el conjunto de axones se le conoce como sustancia blanca. Hay que recordar que depende de donde se encuentre esta sustancia gris o la sustancia blanca, es decir, si en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, va a adquirir diferente denominación. Es decir, por ejemplo, la sustancia gris se encuentra en forma de núcleo a nivel del sistema nervioso central y forma ganglios en el sistema nervioso periférico, mientras que la sustancia blanca forma haces en el sistema nervioso central y constituye los nervios en el sistema nervioso periférico. O sea que aplicamos estos conceptos al tronco encefálico, podemos decir que si aplicamos que está formado, perdón, por tanto por sustancia gris como por sustancia blanca. Y como el tronco es una estructura del sistema nervioso central, vamos a tener a la sustancia blanca en forma de haces, ¿no? Lógicamente. Y a la sustancia gris organizada en lo que llamamos núcleos. Hay que hacer una aclaración también eh, que el tronco presenta dos grupos de núcleos. Uno, unos que les son propios, por eso se llaman, por eso llevan ese nombre, ¿no? Son propios. Y el otro grupo de núcleos que corresponden a, a los núcleos que son de los pares craneales. Bueno, se puede apreciar en esta imagen cadavérica que corresponde a un corte sagital, ¿no? Em, se puede apreciar ambas sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca, donde para mayor detalle, ¿no? La sustancia blanca tiene un aspecto de blanco nacarado. Sin embargo, la sustancia gris es un poquito más como rosado, más o menos, ¿no? Pues rebobinando, habíamos dicho que la sustancia gris a nivel del tronco encefálico estaba representado por núcleos, ¿se acuerdan? Y estos grupos podemos dividirlos en dos subgrupos, llamémoslo así. Los núcleos propios del tronco encefálico y los núcleos de los pares craneales. Dentro de los núcleos propios tenemos a los núcleos rojos, que vienen de la profundidad del mesencéfalo, que como verán más adelante participan en la coordinación y
en el ajuste del movimiento debido a sus conexiones con el cerebelo, con la médula y con el cuerpo estriado. Otros núcleos que se encuentran en los pedúnculos cerebrales son los que están marcados de color negro, ahí en la imagen. Son la sustancia negra, que tienen un aspecto semilunar y participan también de la regulación del movimiento. Bueno, también cabe destacar que hay unos núcleos que forman parte también, pero no están representados en este esquema, que son los núcleos de los tubérculos cuadrigéminos, que participan de la vía visual y también de la vía auditiva. A nivel de la protuberancia tenemos a los núcleos del puente. Estos son múltiples y se distribuyen sobre todo en la región anterior y también cumplen con la función del control del movimiento. Bueno, para terminar con los grupos en el grupo de los núcleos propios del tronco encefálico, en el bulbo tenemos los núcleos de las olivas vulvares, en verde, ¿no? Que al igual que los que nombramos anteriormente, también participan en el ajuste del movimiento por sus conexiones con el cerebro, con el cerebelo y con la médula. La sustancia blanca del tronco encefálico está representada por múltiples haces o fascículos, ¿no? Que permiten la interconexión del cerebro, el cerebelo y la médula espinal entre sí. Los haces son el haz corticoespinal o piramidal, representado en color azul. Es el que está encargado de llevar impulsos nerviosos desde la corteza cerebral motora a la médula. Tenemos también la cinta de raíz media o grácil y cuneiforme de color violeta, que pertenece a la vía de la sensibilidad profunda, consciente y táctil discriminativa. Y también el haz espinotalámico de color marrón. Para terminar, tenemos el haz rubroespinal de color rojo, como pueden apreciar en el esquema, que se origina del núcleo rojo, como lo indica su nombre mismo, y se dirige a la médula espinal para controlar el movimiento. Y por último, el haz espinocerebeloso, que se ve en color verde. Lo que estamos viendo en esta imagen es la sustancia blanca, que conforma el tronco encefálico en forma de haces o fascículos, que dependiendo del nivel al que se encuentren en el tronco, van adquiriendo una ubicación diferente. En este caso vemos como a nivel del bulbo, todos los haces que veníamos nombrando previamente también se encuentran, pero toman otra disposición. Miren esa característica. Estas imágenes esquemáticas de cortes transversales a diferentes alturas o niveles del tronco encefálico son útiles para poder pasar a explicar la diferencia entre un origen real y un origen aparente de los pares craneales. Estos son conceptos importantes. La diferencia es que el origen real hace referencia a la real ubicación del núcleo del par craneal dentro del tronco encefálico, mientras que el origen aparente hace referencia a la visualización de la emergencia de dicho nervio del tronco encefálico. Por ejemplo, en este esquema a nivel del mesencéfalo, en su parte central, se observa una especie de círculo de color marrón, ¿no? Pueden apreciarlo, con dos prolongaciones en azul. Lo marrón representa al núcleo del par craneal, en este caso el cuarto, ¿no? Y lo azul al nervio en sí, emergiendo de la cara posterior de los peduncos cerebrales, ¿no? Ahí podemos diferenciar más o menos lo que es un origen real, ¿no? O sea, de donde parte realmente
la real ubicación del núcleo del par craneal dentro del tronco encefálico y cómo sale el nervio y cómo, digamos, se origina el origen aparente o la emergencia de dicho nervio del tronco. En este esquema que es a nivel de la protuberancia, también vemos marcados tanto los orígenes reales como aparentes, ¿no?, de los pares craneales 6 y 7. Ya hemos mencionado cómo es un origen real y un origen aparente, ¿no? A ver, aquí también en este esquema, a nivel del bulbo, vamos a destacar en estas tres imágenes el origen real a la izquierda, en primer lugar, el origen real y aparente del par 8 y 9, como pueden apreciar, cómo sale del octavo y el noveno el núcleo real y luego se forma el núcleo aparente, ¿no? Seguido en el centro, el 10 y el 11, ¿no? Vemos como igual parte y se forma el núcleo real y luego el aparente. Y por último a la derecha el núcleo real y aparente también de el doceavo par craneal. Una forma útil de poder entender el entrecruzamiento de los haces es comparando la configuración interna del tronco encefálico, que es lo que tenemos en los diferentes cortes que tenemos a nuestra izquierda, por ejemplo, con la configuración interna de la médula también, que es lo que vemos en los cortes a nuestra derecha. Podrán apreciar al compararlas que la médula, la sustancia gris, tiene una disposición central en forma de H, claramente se observa, ¿no? O también de mariposa también, que no respeta que no se respete en el tronco encefálico. Esto se debe a diferentes disposiciones que adquieren los núcleos en cada segmento, es decir, en la médula se ubican en la región central en forma de H, ¿no?, como dijimos, mientras que en el tronco se encuentran distribuidos entre la sustancia blanca. Además existe una decapitación en las astas anteriores y posteriores de la médula. Esto debido al entrecruzamiento o decusación motora y sensitiva, es decir, que las vías están cruzadas. O sea que cuando hay alguna patología en el hemisferio izquierdo, va a afectar al hemisferio derecho. Bueno, cuando hablamos de la decusación piramidal, nos referimos al cruce que realizan las fibras piramidales. Estas fibras piramidales forman parte de la vía motora principal o piramidal, cuya función es conducir el impulso desde la corteza cerebral motora hacia el músculo específico para poder realizar un movimiento determinado. Estos haces corticoespinales a nivel del bulbo, aproximadamente el 80% más o menos, cruza la línea media, formando así el entrecruzamiento de las pirámides, como se puede apreciar en este tronco encefálico. Ahí lo pueden observar. Está indicado en la flecha cómo se observa el entrecruzamiento. Son 12 pares en total, 12 pares craneales, y cada uno realiza una función específica. Vamos a ir mencionándolos. El primer par craneal o llamado olfatorio es un nervio exclusivamente sensorial. Está destinado a transmitir el sentido del olfato. El segundo par, también llamado óptico, también nervio sensorial, está encargado del sentido de la visión. El tercer par craneal, o también llamado motor ocular común o oculomotor, más conocido,
Es un nervio motor con fibras parasimpáticas que inervan los músculos extrínsecos del ojo y músculo ciliar. Seguimos con el cuarto par craneal o nervio patético o también eh, troclear motor, que inerva al músculo oblicuo mayor del ojo. El quinto par o trigémino es un nervio mixto motor para los músculos masticatorios y sensitivo para los tegumentos de la cara. El sexto par o motor ocular externo, o también llamado abducens, es un nervio motor para el músculo externo del ojo o recto externo. Seguidamente el séptimo par, o también nervio facial, con función motora para los músculos de la mímica sensitiva, destinada al gusto y parasimpática para las glándulas salivales y también para las glándulas lacrimales. El octavo par, o también llamado vestíbulo coclear, con función auditiva y participación en la regulación del equilibrio. El noveno par, o también conocido como glosofaringio, es un nervio mixto con función motora y sensitiva, por eso que es mixto, para los músculos de la faringe y la lengua, y vegetativo para la glándula parótida. El décimo par, o denominado también neumogastrio, o también el nervio vago, también es mixto con función motora y sensitiva para la laringe y la faringe, y el velo del paladar también. Y también es vegetativa para las vísceras torácicas y abdominales. Penúltimo par craneal, el onceavo, o también denominado espinal, es un nervio motor que inerva el músculo espinal y el músculo esternocleidomastoideo. Por último, el doceavo par craneal o el hipogloso, que es el músculo motor de la lengua. Bueno, continuando con los pares craneales. Cuando hablamos de pares craneales, clásicamente se le describen a cada uno de ellos el origen real y el origen aparente, que hemos venido explicando desde hace un momento. Como habíamos definido antes, ¿no? El origen real corresponde a la ubicación de sus núcleos de sustancia gris en el interior del tronco encefálico. Sin embargo, el origen aparente, como su nombre lo dice, es donde aparentemente dichas estructuras emergen, o sea, salen o se originan del tronco encefálico, sin necesidad de hacer cortes. A ver, ahora hablemos esquemáticamente de los nervios craneales, uno por uno. El primer nervio que mencionaremos es el nervio olfatorio, o primer par representado por el bulbo olfatorio, apoyado en la cara inferior de los hemisferios cerebrales, continuándose hacia atrás con las cintillas olfatorias, como lo pueden ver ahí en el esquema. Esto estamos hablando del origen aparente, ¿no? Por debajo se visualizan las cintillas ópticas y el quiasma óptico también se observa, que forma parte del segundo par craneal o también denominado nervio óptico, ¿no? Más hacia abajo observamos al tronco encefálico ya en sí, con sus tres partes, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y emergiendo desde los pares craneales desde el 3 en adelante. Es decir, que es que vemos aquí, acá el origen aparente de estos pares. Tenemos primero al óculo motor o tercer par craneal en la parte medial del surco protuberancial superior, como podemos observar en el esquema. Debajo tenemos al trigémino o quinto par craneal de la cara anterolateral de la protuberancia, ya estamos a ese nivel de la protuberancia, en el surco bulbo protuberancial, o también denominado protuberancial inferior. Tenemos de medial al lateral al sexto
par craneal o también denominado abducens. Ahí se encuentra indicado. Al séptimo o denominado facial es el que continúa. Y el octavo o vestíbulo coclear también, ¿no? También están casi juntos. En el surco retroolivar, ubiquémonos en el surco retroolivar, de arriba hacia abajo tenemos al noveno, al décimo y al onceavo. Y por último, por delante, en el surco preolivar, ya estamos en el surco preolivar, tenemos al hipogloso. Estos son los nervios que tienen el origen aparente, ¿no? O sea, como le dije, son los que emergen. Bueno, si prestaron atención, se habían dado cuenta que faltó nombrar al cuarto par o al nervio patético. Este nervio es el único nervio que nace de la cara posterior del tronco, como pueden ver en el esquema. En estas dos piezas cadavéricas podemos ver a los pares craneales que nombramos recientemente en la diapositiva anterior. Tenemos hacia adelante al primer par o nervio olfatorio, en el segundo par el nervio óptico por debajo y después tenemos en el surco protuberancial superior emergiendo al tercer par o el óculo motor. A nivel de la protuberancia hacia los costados, en la región anterolateral, vemos emergiendo al trigémino. También se ve en la imagen de la derecha y por debajo en el surco protuberancial inferior, o también denominado bulbo protuberancial, tenemos al sexto par o abducen de cada lado y séptimo par o facial y al octavo par vestibular coclear. Ahí si pueden apreciar en la imagen de la izquierda, para ubicarnos, en pequeño vemos también a la oliva vulvar. Eh, por ende, detrás de la región del surco retroolivar vemos emergiendo al noveno, al glosofaringio, al décimo, al nervio vago, al onceavo, nervio espinal. Y por delante vemos al doceavo par o el hipogloso. Antes de hablar del origen real, hay que aclarar diversos conceptos. Primero, que el origen real de los pares craneales hace referencia a los núcleos de sustancia gris dentro del tronco encefálico. Y segundo, habíamos dicho que los pares craneales podían tener función motora, sensitiva y también vegetativa. Por ende, vamos a tener de los tres tipos de núcleos. Vamos a tener núcleos motores, núcleos sensitivos y núcleos parasimpáticos. Pero también se preguntarán si hay núcleos parasimpáticos, ¿por qué no hay núcleos simpáticos? Bueno, esto es porque los núcleos parasimpáticos se encuentran a nivel del tronco encefálico y también en la médula sacra, mientras que los núcleos simpáticos se encuentran en la región medular, dorso, lumbar. El origen real motor. Los núcleos motores son 7 en total y están marcados de color rojo, como pueden apreciar en la imagen. Todos los que están marcados de color rojo son los núcleos motores. En dirección cefalocaudal son, son, em, son los siguientes. Tenemos al núcleo del motor ocular común o al tercer par, que se ubica en el mesencéfalo, como se ve en la imagen, y cuya función es inervar los músculos extrínsecos del ojo, excepto al oblicuo mayor y al recto externo. Después tenemos al núcleo motor del cuarto par o al nervio patético.
También en pedúnculos cerebrales encargados de inervar al músculo oblicuo mayor del ojo. Ahora, en la protuberancia tenemos a tres núcleos. El núcleo del trigémino, que como nombramos antes, es el nervio encargado de inervar los músculos de la masticación. Después tenemos al nervio del sexto par, encargado de inervar al músculo recto externo del ojo. Y por último al nervio del facial o séptimo, para que inerve los músculos de la mímica. Seguidamente en el bulbo nos quedan los dos núcleos motores, que son, que son el del hipogloso o doceavo par craneal para la función motora de la lengua. Y por último al nervio compuesto, un núcleo compuesto llamado el nervio ambiguo, conformado por los pares 9, 10 y 11, como pueden ver en la imagen. Estas inervan los músculos del paladar, la faringe y también la laringe. El origen real sensitivo. En cuanto a los núcleos sensitivos, tenemos a cuatro tipos que están representados en azul, como se aprecia en el esquema. El núcleo del trigémino, que forma ocupa las tres porciones del tronco, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Este núcleo recibirá la información de la sensibilidad táctil discriminativa, la sensibilidad profunda, la termoalgesia de los tegumentos de la cara. Hacia abajo, en el bulbo y la protuberancia, tenemos a los núcleos vestibulares y cocleares, que corresponden al octavo par y que participan del equilibrio y la audición respectivamente. Por último, en el bulbo y en la protuberancia nos encontramos con el núcleo del tracto solitario, que como ven corresponde a los pares séptimo, noveno y décimo, y recibe información de procesos cardiorrespiratorios, gastrointestinales y del gusto también. En esta diapositiva tenemos a modo de integración, ¿no?, los núcleos que veníamos nombrando anteriormente. Del lado izquierdo y en azul los núcleos sensitivos, para diferenciarlos del lado derecho, en color rojo, los núcleos motores. También es útil esta imagen para entender que algunos pares craneales son mixtos, es decir, que tienen función tanto motora como sensitiva. A ver, por ejemplo, podemos ver ahí el quinto par o el trigémino, ¿no?, denominado así. Algunos son puramente motores, como los oculomotores, por ejemplo, y el hipogloso. Y otros puramente sensitivos o sensoriales, también llamados, como el vestíbulo coclear, por ejemplo, ¿no? En el tronco, como habíamos dicho, además de existir núcleos motores y sensitivos, que lo hemos mencionado claramente, también habíamos hablado de un tercer grupo de núcleos con función vegetativa, que eran los núcleos parasimpáticos. Si recuerdan, estos núcleos parasimpáticos estaban distribuidos en el tronco y la médula sacra, ya que la había mencionado anteriormente. Los núcleos parasimpáticos del tronco son cinco. En el esquema, por ejemplo, tenemos el núcleo fotomotor de color rojo, en el mesencéfalo, que emite fibras vegetativas parasimpáticas para inervar el músculo ciliar y constrictor del iris, y así permitir los reflejos fotomotores y la acomodación también. Después, en la protuberancia, ya a ese nivel de la protuberancia, tenemos en verde al núcleo salival superior y en violeta al núcleo lacrimomuconasal. Ambos corresponden al facial y, como su nombre lo indica, también
como función, tiene la función de controlar la secreción de las glándulas maxilar, la sublingual, la lagrimal y de la mucosa nasal. Después, a la altura del bulbo, un poco más abajo, tenemos al núcleo salival inferior, que este corresponde al noveno par craneal, que está pintado de color celeste, ¿no? En el esquema. Este núcleo corresponde al glosofaringeo. ¿Y cuál es la función es la de regular la secreción salival de la glándula parótida? Por último, el que nos queda, que está en el bulbo también, es el del núcleo dorsal del vago, que corresponde a fibras parasimpáticas del décimo par y que se distribuye por el tórax. También el abdomen, emitiendo fibras nerviosas al corazón, los bronquios, el esófago, el estómago y otras vísceras también, ¿no? Para regular funciones como la frecuencia cardíaca, la motilidad gastrointestinal, también la secreción bronquial, por ejemplo, ¿no?